¿Te ha pasado que sientes que los egipcios, los romanos, los aztecas y los dinosaurios están todos juntos en una misma nebulosa de cosas muy viejas? Pues tu cerebro está haciendo trampa. La historia no es una línea ordenadita de antiguo, medio antiguo, moderno. Es un caos de épocas que se solapan de formas completamente contraintuitivas. Hoy vamos a ver 15 cronologías que te van a volar la cabeza. Comparaciones del tipo, esta persona vivió más cerca de ti que de aquello que siempre te contaron como algo reciente o lejano. Empezamos con una de las más famosas. Cronología 1. Cleopatra vivió más cerca del iPhone que de la Gran Pirámide. Cleopatra murió en el año 30 antes de nuestra era. La Gran Pirámide de Giza se terminó hacia el 2560 antes de nuestra era. Es decir, entre la pirámide y Cleopatra pasaron unos 2500 años. Entre Cleopatra y el iPhone, unos 2000 años. O sea, Cleopatra está más cerca de ti y de tu smartphone que de los faraones que construyeron la pirámide que sale en todos los libros. Cuando ella miraba esas pirámides ya eran ruinas antiguas, con unos 25 siglos encima. Cronología 2. Un T-Rex vivió más cerca de ti que de un estegosaurio. En las pelis salen todos juntos, tiranosaurios, estegosaurios, brontosaurios, como si fueran vecinos del mismo fraccionamiento jurásico. La realidad, el estegosaurio vivió hace unos 155 millones de años. El T-Rex vivió hace unos 66 millones de años. Entre el estegosaurio y el T-Rex hay casi 80 millones de años. Entre el T-Rex y tú, unos 66 millones. Traducido, el T-Rex está cronológicamente más cerca de los humanos modernos que de muchos dinosaurios que Hollywood pone en la misma escena. Cronología 3. Había mamuts vivos mientras se construían las pirámides. Nos imaginamos a los mamuts como criaturas antes de todo, perdidas en una prehistoria infinita, pero la última población conocida de mamut lanudo sobrevivió en la isla de Wrangel en el Ártico, hasta aproximadamente el 2000 antes de nuestra era. La Gran Pirámide de Giza se terminó hacia el 2560 antes de nuestra era. Eso significa que cuando los egipcios ya estaban levantando pirámides monumentales, aún quedaban mamuts sobre la tierra. Para un egipcio culto, los mamuts no eran leyenda de hace millones de años, eran animales exóticos que vivían muy lejos. Cronología 4. Oxford es más antigua que el Imperio Azteca. Tendemos a pensar que las universidades son cosa moderna y que los grandes imperios prehispánicos son antiquísimos. La Universidad de Oxford tiene actividad documentada desde al menos el año 1096. La triple alianza que conocemos como Imperio Azteca se funda en 1428 y Tenochtitlán cae en 1521. Eso significa que Oxford ya llevaba más de 300 años funcionando cuando se creó el Imperio Azteca. Cuando Moctezuma gobernaba en Tenochtitlán, estudiantes ingleses ya llevaban siglos quejándose del clima y copiando apuntes en Oxford. Seguimos con comparaciones que unen Europa, Mesoamérica, guillotinas y ciencia ficción en la misma línea temporal. Cronología 5. Moctezuma II fue contemporáneo de Leonardo da Vinci y Cristóbal Colón. En la escuela nos presentan las cosas por bloques. Renacimiento europeo, por un lado. Imperios prehispánicos, por otro. Parece que vivieran en universos distintos, pero revisa fechas. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Cristóbal Colón, alrededor de 1451-1506. Moctezuma II, 1466-1520. Es decir, los tres estaban vivos al mismo tiempo, mientras Leonardo pintaba la última cena y diseñaba máquinas voladoras, y Colón navegaba rumbo a América. Moctezuma gobernaba un imperio sofisticado, con mercados, calzadas, jardines botánicos y astronomía de alto nivel. Todo eso pasaba a la vez, no en eras separadas. Cronología 6. La caída de Tenochtitlán está más cerca de ti que del nacimiento de Roma. Fundación mítica de Roma, 753 antes de nuestra era. Caída de Tenochtitlán, 1521 de nuestra era. Entre Roma y Tenochtitlán hay unos 2274 años.
Entre Tenochtitlán y nosotros hay unos 500 años. Así que la conquista de México está bastante más cerca de tu presente que de los tiempos en los que nació Roma. Para Hernán Cortés, Roma era algo tan lejano como para ti el año 700 a.C. Para ti, Tenochtitlán es históricamente más cerca que la Edad Media temprana. Cronología 7. La última ejecución por guillotina en Francia fue el mismo año que se estrenó Star Wars. ¿Te imaginas la guillotina en blanco y negro, con campesinos y pelucas del siglo XVIII? Pero la última persona ejecutada por guillotina en Francia fue Hamida Yandoubi, en 1977. Ese mismo año se estrenó Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza. O sea, mientras la gente hacía cola para ver naves espaciales y sables láser, el Estado francés seguía usando un método de ejecución inventado en la Revolución. Tus padres o abuelos podrían que hayan vivido en un mundo donde la guillotina y la ciencia ficción compartían calendario. Cronología 8. Entre el primer vuelo y la llegada a la Luna solo pasaron 66 años. Primer vuelo de los hermanos Wright, 1903. Un avión de madera y tela que apenas se levantó unos segundos. Llegada del Apolo 11 a la Luna, 1969. Entre una cosa y la otra, hay 66 años. Eso significa que una persona que hubiera nacido cuando el vuelo de los Wright aún era noticia, pudo ver en su vejez cómo un cohete llevaba humanos a la Luna, con transmisión en televisión. En menos de la vida de un solo abuelo, pasamos de volar unos metros a caminar en otro cuerpo celeste. A nivel cronológico, la aviación primitiva y la exploración espacial no están tan lejos, son casi la misma generación extendida. Ahora vamos con artistas, guerras, consolas, revoluciones y empresas que creías modernas, pero nacieron en un mundo que todavía olía a siglo XIX. Cronología 9. Picasso murió cuando ya existían las consolas de videojuegos. Pablo Picasso, 1881-1973. La primera consola doméstica de éxito, la Atari con Pong, aparece en 1972. Eso quiere decir que Picasso vivió en un mundo donde ya existían los videojuegos. Nació en un planeta sin coches, sin aviones, sin electricidad extendida, y murió en un planeta con televisión, computadoras gigantes, bombas nucleares y chavales jugando Pong en la sala. Picasso está más cerca del iPad que de Leonardo da Vinci. Cronología 10. La Guerra Civil Española ocurrió al mismo tiempo que nacían Superman y Batman. Guerra Civil Española, 1936-1939. Primera aparición de Superman, 1938. Primera aparición de Batman, 1939. Mientras en España se bombardeaba Guernica y se fusilaba gente, en Estados Unidos dos dibujantes de cómics inventaban a Superman y Batman, los superhéroes modernos que luego llenarían el cine. Tus abuelos podían estar escuchando noticias de la guerra y al mismo tiempo, en otro país, un niño leía por primera vez Un extraño visitante de otro planeta, en una revista barata. Cronología 11. Nintendo es más antigua que casi todas las cosas que asocias con lo moderno. Nintendo se fundó en Japón en 1889 para fabricar cartas de juego. En ese año, el Imperio Otomano todavía existía. Porfirio Díaz gobernaba México. Ni la televisión, ni el cine sonoro, ni la computadora, ni mucho menos Internet eran siquiera ideas claras. La empresa que hoy identificas con Mario, la Switch y los videojuegos nació antes que la mayoría de países modernos en África, antes de las 2 guerras mundiales y antes de que a Einstein se le ocurrieran sus teorías famosas. Cronología 12. Pancho Villa y Emiliano Zapata vivieron en el mundo de la Coca-Cola y la luz eléctrica. La Revolución Mexicana empieza en 1910. Para entonces, la Coca-Cola ya existía desde 1886. La bombilla eléctrica comercial llevaba décadas en uso. El cine ya estaba inventado y funcionaba a todo vapor. No eran caudillos del lejano oeste, eran contemporáneos de la modernidad temprana.
Pancho Villa pudo haber bebido Coca-Cola, subirse a un tren eléctrico y luego aparecer en una filmación. De hecho, hay acuerdos documentados con productoras de cine de la época para rodar sus batallas. Último bloque. Ahora vamos a mezclar dinosaurios, prehistoria, mujeres sin derecho a voto y tu propia línea de tiempo mental. Cronología 13. Entre la invención del arado y la construcción de las primeras ciudades, pasó más tiempo que entre Roma y nosotros. La agricultura empieza a consolidarse hacia el 10.000 antes de nuestra era. Las primeras ciudades grandes, como Uruk en Mesopotamia, aparecen hacia el 4.000 a 3.500 antes de nuestra era. Entre una cosa y otra, unos 6.000 años de prueba y error. Entre la caída del Imperio Romano de Occidente, siglo V, y hoy hay unos 1.500 años. Es decir, la transición de recolectores a agricultores sedentarios fue muchísimo más larga que toda la historia documentada que sueles estudiar. Grecia, Roma, Edad Media, Renacimiento, revoluciones, etc. Cronología 14. Hay personas vivas hoy que nacieron cuando las mujeres no podían votar ni en España ni en México. En España, el sufragio femenino se aprobó en 1931 y luego se suspendió de facto bajo el franquismo. En México, las mujeres obtienen el derecho a votar en elecciones federales en 1953. Eso significa que una mujer española nacida en, por ejemplo, 1925, vivió su infancia, adolescencia y parte de su vida adulta sin derecho a voto. Y hoy podría seguir viva con 99 años. En México, mujeres que hoy tienen 80 años nacieron cuando ellas, por el simple hecho de ser mujeres, no contaban democráticamente. La frase «hace nada» aquí es literal. No es historia lejana, es la vida de tus abuelas. Cronología 15. Para los romanos, las pirámides eran tan antiguas como para ti las ruinas mayas, pero multiplicado por 10. Cuando Julio César vivía, las pirámides de Giza ya tenían unos 2.500 años encima. Es como si tú visitaras hoy una ciudad construida en el año 500 a.C., pero mucho más grande y mejor conservada. Para un romano de tiempos de Cleopatra, las pirámides no eran algo nuevo, eran un monumento antiguo levantado por una civilización que ni ellos entendían del todo. El romano viajero que miraba una pirámide sentía una mezcla de admiración y vértigo histórico muy parecida a la que sientes tú al ver fotos de Tenochtitlán, con la diferencia de que él no tenía Google para llenar los huecos. La lección de todas estas cronologías es simple. Tu intuición sobre el tiempo es pésima. Juntas en la misma caja cosas que están separadas por miles o millones de años y separas mentalmente épocas que en realidad convivieron. Cleopatra no vivió en los tiempos de las pirámides. El T-Rex no persiguió estegosaurios. Los aztecas no estaban en la Edad de Piedra, mientras Europa ya era moderna. Compartían siglo con Leonardo y Colón. La Revolución Mexicana no es del lejano oeste, es del mundo de la Coca-Cola y el cine. Y la guillotina no es cosa de museo. Estuvo activa cuando tus padres ya podían ir al cine a ver Star Wars. Cuéntame en comentarios, ¿qué cronología te voló más la cabeza? ¿Cuál vas a usar ahora para arruinarle la cena a tus amigos con datos incómodos? Si te gustó este viaje raro por el tiempo, deja tu like, suscríbete y di si quieres una parte 2 con cronologías solo de ciencia, solo de arte o solo de México y España. Porque la historia no es una línea recta, es un mapa mal doblado y hoy acabas de desarrugar un pedazo.